Bienvenidos a Matedumat. Este video forma parte del primer encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. Ecuación del amor. Solo necesito un pedazo de carbón para escribirle que él es la ecuación que modela mi corazón y demostrarle todos los días que mi amor por él es infinito. Buenas a todos y todas. Este día veremos un misterio que no deja en paz a muchos. ¿Por qué la matemática es vista como una ciencia difícil? Por lo menos en Latinoamérica, mucha gente piensa que la matemática es algo muy riguroso, algo muy estricto y sobre todo algo muy tedioso. Para averiguar esto, empezaremos una apasionante aventura en que aparecerán incontables preguntas y que tal vez sus respuestas ayuden a cambiar el mundo. Así que, ¡vamos! Comencemos preguntándonos, ¿acaso la matemática solo está en los lugares académicos? ¿Cuándo y dónde surgió la matemática? Bueno, la matemática no inició de un día para el otro, ni tampoco fue la invención de una persona en particular. Fue un proceso evolutivo. Y al parecer, todo empezó con el hueso de Ishango. Data del Paleolítico Superior, hace 20.000 años, y muchos estudiosos indican que puede ser las primeras formas de conteo, otros multiplicación o división, e incluso un calendario lunar en relación a la reproducción humana. Por tanto, ya se hacía matemática mucho antes de la invención del lenguaje complejo y la escritura. Pero ahora vamos más adelante, al Neolítico, donde está la teoría del origen de la civilización en aproximadamente 6 puntos geográficos distintos, casi incomunicados entre sí. ¿Cómo sabemos que estas culturas hacían matemática? Pero antes necesitamos respondernos otra pregunta. ¿Cuáles son las actividades matemáticas equivalentes a la comunicación que dieron lugar al desarrollo del lenguaje? El investigador George Kelly nos propone 6 actividades para este estudio. Contar y medir, como los quipos de los incas. Localizar y diseñar, como las pirámides de Egipto. Jugar y enseñar, como el ajedrez en la India. Evidenciando esto, podemos afirmar que la matemática nos ha acompañado desde nuestro surgimiento como especie y que, por tanto, es parte de nuestra naturaleza. Aún así, aunque a lo largo de la historia muchos destacaron y difundieron la matemática, como ser Platón, Kant, Newton, Kepler, Galileo y otros, en la actualidad mucha gente busca eludirla lo más posible. ¿Acaso será porque la matemática carece de un goce estético? Su goce se encuentra en el mundo de la armonía intelectual y por tanto su percepción requiere una preparación inicial tanto mayor cuanto más elevado sea el objeto que se presenta. Por ejemplo, el placer por la música y el arte es más o menos perceptible pasivamente. Sin en cambio, actualmente, la matemática requiere una participación mucho más intensa y su goce es comparable con el hacer música, cantar o danzar. ¿Pero esto acaso no depende de lo que nos es más familiar culturalmente? ¿O acaso será que la matemática no es algo bello? Bueno, definiendo la belleza encontraremos 3 características principales. La primera, su unidad, o sea, su armonía interna. La segunda, su verdad, o sea, su inteligibilidad, es decir, que sea entendible. Y además, su adecuación consigo misma y con el mundo en su entorno. El tercero, su bondad, es decir, su capacidad de llenar sus tendencias propias y la de los seres a su alrededor. Estas cualidades deben resplandecer de modo que sean accesibles y deleitables sin áspero trabajo. Por tanto, la capacidad de percepción del receptor es muy relevante. Receptor que a la larga podrá convertirse en emisor también. He ahí la necesidad de la cultura matemática, ya que esas cualidades son muy propias de ella. Pero nosotros, ¿en qué medida podemos generar cultura matemática? Pues vamos a sorprendernos. Los niños. Tuve una experiencia que a una niñita le costaba sumar, le costaba multiplicar. No entendía por qué el número se multiplicaba por el otro y daba otro número. Entonces,
Una vez que la niñita lo hizo comestible e hizo propio sus números, propio su tablero y saber que lo tenía dentro, pudo entender la materia con los papás. Y ella necesitaba apoyo. Esta cumbia matemática es un poco pragmática. Tú eres el teorema que hay que demostrar. Veo signos menos, veo signos más. Las matemáticas son lo mejor, solo tenemos que practicar y así lo vamos a lograr. Bueno, si queremos que la sociedad entienda la matemática, para así no rechazarla, no basta con el saber matemático que posee el docente. Es necesario conocer con precisión el nivel de desarrollo intelectual de los alumnos y, por tanto, su capacidad de aprender. Pero esto está muy influenciado por el hogar, la televisión, el internet, amistades y demás factores externos al aula. Además, debemos saber identificar muy bien casos de discalculia, que podrían pasar no solo en los alumnos, sino también en la población en general, y sobre todo en sus propios familiares, como ser problemas neurológicos, cognitivos, emocionales, educacionales o sus combinaciones. Al matematizar la cultura, existen beneficios al generar un comportamiento matemático. Por ejemplo, al tratar de entender un fenómeno, uno podría primero definir, luego conjeturar y al final probar, y así emitir juicios lo más razonados posibles, siendo un mejoramiento a la calidad humana incalculable. Si aún se mantiene baja la cultura matemática, muchos seguirán viendo la matemática desde abajo, desde lejos, y lo peor, desde afuera, siendo una contradicción con nuestra propia naturaleza. Es cierto que la matemática posee falencias, y esas son muy estudiadas por la filosofía, pero para que esto enriquezca a todos es necesario discutirlo entre todos. Así que matemaculturízate, porque comprender es transformar lo que es. Adiós. Y así se amaron al cuadrado de la velocidad de la luz, en una sexta potencia, trazando, al sabor del momento y de la pasión, rectas, curvas, círculos y líneas sinusoidales, en los jardines de la cuarta dimensión. Escandalizaron a los ortodoxos de las formas euclidianas y a los exegetas del universo infinito, rompiéndose convenciones newtonianas y pitagóricas. Agradecemos la participación del ponente en este encuentro y a ti por tu atención. Te invitamos a dejar tus aportaciones y preguntas en la sección de comentarios que encontrarás en la parte inferior.